7 minutos de la hora 16, nosotros retomamos otra vez conexión directamente desde 5 Días Network. Compartimos nuestra segunda entrevista de la tarde, esta vez lo hacemos de modo virtual. Vamos a darle la bienvenida y le agradecemos la presencia a nuestra siguiente invitada. Ella es, más que nada, viene a compartir un poquitito, ella es la directora en ICA Consultoría Estratégica. Larisa Chase, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Feliz de poder compartir con 5 días No, nuevamente. por favor. Por nosotros contentos de poder estar contigo de forma virtual y más que nada también para todos nuestros televidentes. Nos encantaría que nos des una reseña de lo que es ICA. Ok, bueno, en términos generales, ICA es una agencia, una consultora de investigación social y de mercado. Somos especialistas en todo lo que es recolección y análisis de datos, primarios, también secundarios. Nos especializamos en realizar encuestas, grupos focales, entrevistas y trabajamos con distintos tipos de clientes. Tenemos por un lado el sector corporativo, ahí trabajamos con empresas grandes, medianas, nacionales, internacionales. Hemos trabajado con clientes en Europa, en Estados Unidos, en la región y también con emprendedores. Hemos trabajado también con pequeños empresarios, emprendedores jóvenes, otros que también tienen empresas establecidas y lanzan nuevas líneas de negocio. En todo lo que sean estudios de factibilidad, lanzamiento de nuevos productos, apertura de sucursales, eso en cuanto al sector privado. Y por otro lado, trabajamos también con las mismas técnicas, todo lo que sean encuestas, grupos focales, entrevistas y procesamiento de datos, también con el sector público a través de los organismos internacionales en lo que son mediciones, ya sea cuestiones que tienen que ver con imagen, percepción, estudios, evaluaciones de programas. O sea, en realidad que trabajamos en distintos ámbitos, ya que estas herramientas, todo lo que es la investigación social y económica, nos permite un abanico de tipos de proyectos en los cuales damos apoyo para la toma de decisiones. Ese es el trabajo. ¿Por qué es tan importante realizar este tipo de evaluaciones y estudios en las diversas organizaciones? Bueno, siempre es importante contar con datos. Siempre es importante poder verificar y trabajar con evidencia. Entonces, muchas veces, antes de tomar una acción, antes de lanzar un proyecto, se necesita contar con ciertas estadísticas primero para poder afinar las acciones y poder específicamente direccionar ya sea a un target, conocer mejor cuál es el cliente o en otro caso dimensionar el mercado para poder hacer las proyecciones de inversión. En otros casos, eso es cuando hablamos de sector privado. Si hablamos de sector de programas, tiene que ver, por ejemplo, si vamos a implementar un programa y vamos a incidir sobre cierto colectivo, queremos saber cuál es la situación anterior al programa. Entonces, al finalizar el mismo, podemos comparar. Entonces, medimos al comienzo del programa y al final, a veces se hacen también monitoreos intermedios y luego al final del programa para saber en cuánto se cambió. Por ejemplo, digamos que hicimos o trabajamos para dar apoyo a un programa de capacitación y transferencia de capacidades a un grupo colectivo rural en el interior que está trabajando con alguna ONG para, con un capital semilla, por ejemplo, para poder hacer sus propias huertas y poder vender sus productos, comercializar sus productos en los supermercados. Entonces nosotros nos vamos, hablamos con la comunidad, relevamos cuál es la situación socioeconómica y eso queda plasmado en un documento con indicadores, con estadísticas y unos 12 meses después o 2 años después, cuando cierra el proyecto, se vuelve a hacer la estadística y se compara. Ah, bueno, el proyecto mejoró las condiciones de vida de esta población en tanto por ciento. O no mejoró, ¿verdad? ¿Se lograron estos o no se lograron estos resultados, ¿verdad? Entonces sirve también de esa misma forma se pueden medir otro tipo de proyectos, ¿verdad? Ahí los proyectos pueden ser varios. Pueden ser, por ejemplo, de infraestructura, de educación, de capital semilla, de nuevos empleos. Entonces, ahí
un sinfín de opciones, ¿verdad? Con las que solemos trabajar. Totalmente, así que es sumamente importante ya más que nunca conocer los datos de las diversas empresas para ir trabajando internamente cómo lograr los diversos objetivos, porque hay veces que, bueno, es interesante poder manejar para poder llegar más alto a lo que uno espera. No es tal cual. Depende mucho justamente del proyecto que se tiene y cuáles son los objetivos. Y en base a eso nosotros proveemos la información que le va a permitir medir, ya sea antes, durante o después de ese proyecto. ¿Cuánto tiempo puede llevar esas intervenciones que tienen ustedes en cuanto a las mediciones y al recado de datos? Y depende mucho del proyecto. Hay proyectos que son cortos. Por ejemplo, digamos que estamos con un proyecto de medición de una campaña de publicidad y se quiere medir si el material es el adecuado y tienen que salir ya porque apremian los tiempos. Entonces, el estudio puede durar 20 días porque hay que hacerlo súper rápido porque hay una demanda ya del cliente en salir. Y hay veces que el proyecto puede durar 2 años o 3 años porque se está acompañando una intervención en la que los resultados son más lentos, entonces nosotros vamos tomando distintas mediciones en los distintos cortes. Pero entonces, como te decía, trabajamos en dos ámbitos que son con necesidades muy distintas, pero donde las herramientas metodológicas son las mismas. O sea, estamos trabajando con encuestas, grupos vocales, entrevistas, procesamiento de fuentes, y entonces eso nos permite tener vamos a decir, adaptabilidad o diversidad de clientes. Y en cuanto a clientes, consulta, ¿cuáles son los rubros que más solicitan de la presencia de ustedes? Bueno, nosotros trabajamos mayoritariamente con los organismos de cooperación internacional, con la Unión Europea, el BID, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y con las distintas agencias de cooperación, con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, de Corea. Entonces, trabajamos mucho con los organismos internacionales. Y también, como te comentaba, trabajamos con el sector privado, mayormente son multinacionales, y luego ya un porcentaje más pequeño, que son las empresas locales y los emprendedores. Pero mayoritariamente trabajamos en programas, en evaluación de programas sociales que son de intervención para generar desarrollo social y económico. Un impacto importante el que tienen ustedes a la hora de ingresar a una empresa, organización, para poder justamente realizar el aporte tan, pero tan grande en este sentido. ¿Cuántas personas están involucradas en cada proceso, obviamente dependiendo de la magnitud? Bueno, depende. Normalmente el equipo base es de 12 personas, pero hubieron proyectos en el que llegamos a estar entre más o menos 25 personas trabajando en un proyecto, pero se van armando y desarmando dependiendo también de la envergadura de cada estudio, ¿verdad? Pero sí, y normalmente son también equipos multidisciplinarios donde combinamos expertos en distintas temáticas dependiendo de qué estudio estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios donde se requieren más capacidades relacionadas a marketing, entonces trabajamos más con los expertos de marketing, otros que están más relacionados a cuestiones sociales, entonces trabajamos más con sociólogos y con especialistas en políticas públicas. Entonces depende mucho de si estamos hablando sector privado o sector organismos internacionales, ¿verdad? Que serían básicamente los dos sectores con los que trabajamos. Totalmente. Ica, queremos conocer un poquitito cuáles son los proyectos y metas que tienen para este año que está iniciando tímidamente. Y bueno, este año ya venimos con bastante trabajo desde el comienzo, por suerte. Estamos trabajando ya con algunas empresas y organismos internacionales. Nuevamente, la temática digital está bastante presente en los distintos estudios que estamos haciendo, que tiene que ver con cómo implementamos nuevas tecnologías
y qué nivel de entrenamiento y capacidades instaladas existen en la población, en las empresas, para poder implementar estas tecnologías. Entonces, esto está bastante demandado últimamente en los distintos estudios. La adopción de tecnología. Totalmente la herramienta que, bueno, siempre estuvo tímidamente, pero hoy en día, luego de la pandemia, es como que se afianzó más su utilización. Totalmente. Así es, venimos en este camino y en lo que podemos vamos ayudando a que estas nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, nuevos entrenamientos tengan cabida y sepan, y los agentes que lo están impulsando sepan qué acciones tienen que tomar para lograr implementar, que nunca es fácil generar cambios, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, podemos decir que somos facilitadores de cambios porque siempre estamos de la mano dando soporte a los distintos proyectos que buscan o crecer o generar cambios culturales. Claro, ir un poquitito de la zona de confort para poder encontrar, como se dice, lo que faltaba, nuevos horizontes y ese detalle para poder completar lo que tanto como organización o como empresa uno va necesitando y para eso está ICA, para mostrarles y señalarles el camino. En este sentido, compartir un poquitito cuáles son los desafíos que tienen para este 2023. Bueno, seguir presentes, seguir trabajando de forma diversa, sector privado y organismos internacionales. Y eso es principalmente, ¿verdad? Seguir creciendo, seguir presente y estar también siempre publicando y compartiendo datos, que lo hacemos de seguido con los distintos medios de prensa, publicamos resultados de nuestros estudios, generamos una biblioteca de conocimiento, ya que, bueno, hay una cultura científica que es la que tenemos que promover, que parte de nuestra visión es también generar mayor conciencia de los distintos sectores sobre el uso de los datos y la importancia de la toma de decisiones informada, porque ese es un gran desafío, sigue siendo un gran desafío, que a pesar de tener un montón de facilidades, hay una cuestión que tiene que ver con el hábito de tomar decisiones solamente usando intuición, 100% con intuición y sin verificar datos. Y muchas veces la intuición puede ser correcta. No, el dato sin intuición tampoco sirve, hay que tener intuición, pero también la intuición sin dato queda incompleta. Entonces es importante ir generando esa costumbre y conciencia y compartir el conocimiento que nosotros hacemos a través de los medios de prensa, a través de nuestras redes sociales y de nuestro blog. Claro, lo más importante siempre es tener el número de quien sabe para poder encontrar ahí el horizonte pertinente. Y en este sentido, para las personas que nos están viendo y quieran consultar con ustedes, quieran tenerlos en su empresa para que puedan tener justamente esa información precisa, relevamiento de datos que tanto necesitan para poder dar el siguiente paso, ¿cómo los ubican? Bueno, nosotros estamos como ICA Consultora en Instagram, en Facebook. También tenemos nuestra página web que es icapy.com y esos son los principales canales, ¿verdad? Ahí en nuestra página web ya nos pueden mandar un mensaje que está directamente fácilmente visible y enseguida nos contactamos, les respondemos con una entrevista para poder entender los objetivos y armarle la propuesta porque no vendemos enlatados, o sea, nuestros productos son todos a medida, cada proyecto tiene sus necesidades y cada uno hay que atenderlo acorde a los detalles que tiene. Claro, uno tiene su complejidad y en base a eso hacen un plan, elaboran un plan para poder justamente encontrar la solución y brindarle todas las respuestas a tantas preguntas que se hacen los dueños de las diversas empresas. Tal cual, así mismo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio, así que todas las personas que están del otro lado ya saben cómo poder contactar con ustedes a la hora de requerir de una asesoría más específica.
Muchísimas gracias por este espacio, por las preguntas y el interés en compartir. Por favor, gracias por compartirnos con nosotros en este espacio y por supuesto ante cualquier novedad nosotros vamos a estar molestándote. No, no es molestia. Feliz resto de jornada, muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Luego, estimado hasta luego ahí. Muy amablemente nos recibió la directora en ICA Consultoría Estratégica, la señora Larisa Chase. Ahí ya saben, es importante siempre tener el número de quien sabe, como dije, para poder hacer esa evaluación y ver qué tiene tu empresa, qué le falta, qué necesita, dónde se puede ajustar. Los datos son sumamente importantes para poder seguir creciendo y llegar a las proyecciones positivas. Nosotros vamos a establecer un corte. A la vuelta regresamos con más.